Hoy vamos a ser liberados de una falsa doctrina de la creación. Vamos a ser liberados del creacionismo falsificado. Que esto suena un poco chungo para algunos, porque hay que ser creacionistas. Muy bien. No evolucionistas. Muy bien. ¿Y el creacionismo qué es? ¿No son teorías? ¿Hay uno solo? ¿No hay modalidades? Los que le dicen a aquel gobernante, no queremos a Jesús sino a Barrabás, ¿no eran creacionistas? ¿No creían en la inspiración de la Biblia? No sé yo si las 5 solas también las tenían, pero dejaron solo al maestro. Los del templo que maquinan para crucificar, para condenar a muerte al Mesías, ¿no son creacionistas? Entonces, ¿ser creacionista qué es? Pues algo que ya lo tuvo desde el inicio un personaje curioso calificado como diablo, que sabía de la creación y la proclama. Lo que pasa que con las falsificaciones proclama una cosa y la contraria. Esa es la metodología desde el principio. Y nosotros vamos a pensar hoy en esa realidad de un creacionismo falsificado, pero al mismo tiempo, como hemos sido librados de eso, también hemos sido puestos en un creacionismo verdadero de la Sagrada Escritura, que nada tiene que ver con doctrinas y mandamientos de hombres en las cuales se insertarían teorías sobre la creación, llámense como se llamen, y por supuesto todas apoyadas en la Biblia, todas son según la Biblia, todas son bíblicas, ese término tan raro que no significa nada, porque todo el mundo te dice que lo suyo es bíblico, anda que no. La Inmaculada Concepción de María, eso es bíblico. La otra cosa, eso es bíblico. Todo es bíblico. ¿Cómo tiene que ser la familia que yo digo? Bíblica. ¿Cómo tiene que ser el noviazgo que yo digo? Bíblico. Hijo, hija, no, dependerá. Y nosotros vamos a considerar esa cuestión, y ya digo, de una manera a la que hemos sido llevados providencialmente, porque yo no tenía previsto estas cosas, nadie las tenía previstas, pero aquí estamos. Y además, el asunto de la creación surgió, al menos en mi reflexión también, renovando cosas y subrayando aspectos, porque esta idea de que el creacionismo, cuidado, puede ser una tremenda desviación de la verdad, eso suena muy chungo en algunas iglesias evangélicas. Parece que eso no es ortodoxo, parece que eso no es de la condición del creyente fiel. Y sin embargo es así, y ahora lo podemos ver. Estas cuestiones surgieron, al menos ya digo en mi reflexión, porque en el grupo de WhatsApp, donde estáis la mayoría me parece, y que hay también otros en otros sitios, sobre o para la lectura de la institución de Calvino, nos encontramos con la buena orientación de Calvino sobre la creación también, a veces de pasada, porque a veces nos encontramos con cuestiones, él lo advierte, que no son tratadas ampliamente y que incluso en alguna de las cuestiones que él trata dice, bueno, yo lo he tratado brevemente, pero esto no está claro. Y te lo dice, ¿no? Porque tampoco es un tratado exhaustivo sobre un tema, sino sobre la globalidad de la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y en ese contexto, pues el texto que ha leído Marcos sobre el reposo y el cántico que hemos hecho ahora, de nada quiero, Señor, más de lo que, o nada deseo, más de lo que en tu amor me das, ¿no? Mi alma está reposada y esa es la condición del creyente. Pero para que eso se produzca, es necesario que tengamos también, y eso lo enseña el Espíritu, nos lo da el Espíritu con la fe, tengamos una adecuada percepción de lo que es la creación de Dios, porque no podemos tener reposo si no sabemos el proceso que ha ocurrido, lo que ha existido hasta el día de hoy. No estamos en el vacío.
y realmente una falsa idea de la creación te coloca en el vacío, como en una falsa idea de Dios, una falsa idea de la verdad o cualquier otra cuestión. Y en ese sentido, pues, el reposo al cual hemos sido llevados requiere que tengamos en cuenta en quién reposamos y la secuencia de ese reposo. Y para esa secuencia, lo miramos el jueves también en la reunión que tuvimos tras tomar el cafelito. En esa secuencia, la creación, lo que significa, y esto lo subrayo siempre, eso lo explica Calvino de manera casi de pasada. La secuencia de la creación, lo que significa es que Dios, en su amor, dispuso todo lo necesario para cuando crease al hombre y a la mujer. De tal manera que ya hay un cuidado previo a la aparición del hombre y de la mujer. Hay un cuidado previo. Y ese cuidado previo, lo veremos ahora, pueden ser 6 días o el tiempo que tú quieras. ¿Qué importa, hijo? Lo que importa es la secuencia. ¿Pudo el Señor crear de un chispazo todo? Sí. ¿Tiene poder? Sí. Pero creó con una secuencia para mostrar el amor que Él dispuso y cómo todas las cosas ayudarían a bien, que eso luego lo tenemos en la carta a los Romanos, en ese texto famoso. Todas las cosas ayudarían a bien al hombre y a la mujer, porque todo había sido creado en aquel que ya está como fundamento de la creación, el Hijo, con su perspectiva de Mesías, de Redentor. Y así como en Él luego tendremos todas las cosas ya organizadas y decimos, todo ha sido preparado en la historia, pero también ya de modo particular para mi reposo, porque ahí hay una identidad. Entraréis, tendréis, viviréis o seréis apartados de ese reposo. Pero todo eso que el Cristo ha realizado, con todo lo que implica de creación previa y de organización de todas las cosas de tal manera que ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin su ordenación, todo eso es para mi bien, para mi redención. Y cuando tenemos en cuenta todo eso, podemos escuchar un ruido en todo caso, cosas cayéndose. ¿Qué se ha caído? Pues se ha caído la teología de Roma, la teología evangélica de las obras, de los méritos, de las santificaciones, de que Dios está, pero como tú no pongas de tu parte, Él se queda ahí. Eso es lo que se ha caído. Pero fijaos, ¿cómo se ha caído? Pues con la explicación normal de una adecuada creación. Y una creación que ya prevé, que ya tiene en cuenta la aparición del hombre y la mujer y le prepara todo el universo. Oye, ¿es grandioso eso o no? Y en esa preparación, ¿dónde estás tú? Pues no estás en ninguna parte. Solo estás en el propósito de Dios. Incluso el Adán y la Eva, antes de caer, en su perfección, en su condición sublime de ser imagen y semejanza de Dios, está todo hecho para ellos. Porque en ellos muestra el Señor especialmente su gloria. Y todo está hecho para la manifestación de su gloria. Pero es que luego esa gloria... Y este es el Evangelio que creemos. Este es el reposo de esta nuestra congregación, la iglesia chiquita. Todo eso está organizado teniendo en cuenta la redención de cada uno de nosotros a lo largo de la secuencia del tiempo, desde el principio hasta que esa secuencia en el plan de Dios culmine, termine. Por lo tanto, podemos decir, y fijaos cómo cambia ya la lectura incluso,
a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y quiénes son estos? Los llamados, predestinados, hechos justos. Y todo eso está en la previa de la creación. Y todo lo creado con su grandeza extraordinaria, que ahora podemos ver mucho más que vieron otros en otra época, porque es verdad, ahora podemos con los materiales que hay contemplar, hay gente que lo hace y que lo estudia muy bien, pues cosas del universo, y te hacen explicaciones tremendas, pero bueno, también una flor aquí en la Tierra muestra la gloria de Dios, cómo funcionan los peces en una pecera, pues eso muestra la gloria de Dios. Cómo crecen los niños, cómo avanzan, todo eso muestra la gloria de Dios. Y oye, ya que digo que cómo avanzan los niños, cómo se deterioran los viejos, también muestra la gloria de Dios. Porque eso corresponde a la secuencia de la creación y tiene un propósito. Eso tiene un sentido. Ni una célula de nuestra naturaleza está de más ni de menos. ¿Es grandioso eso? El universo lo es, pero ¿no es grandioso que ni una célula de nuestra existencia esté de manera indebida para crecer, para producir la madurez y luego para producir el camino a dejar el cuerpo? Hombre, alegrémonos en eso. ¿Y por qué podemos alegrarnos? Porque tenemos el reposo de la fe. Nosotros, los que creemos, se ha leído, hemos entrado en el reposo. Y esa gloria de la creación es solo un medio para dejar inexcusable al incrédulo, al rebelde, pero para nosotros es la comprensión que nos da el Espíritu, oye, que por la fe entendemos haber sido creado todo, lo visible, lo que se ve, por la palabra. Y esa fe es luego la que está con nosotros en medio de una persecución o en medio de una gran felicidad, en medio de un contexto familiar óptimo o en medio de un contexto familiar, como se dice ahora, desestructurado. ¿Qué importa? Porque estamos en el reposo. Y el reposo, el consuelo, la fe, no depende de los espacios que nosotros creamos o arreglamos. Porque la fe no necesita espacios concretos. Fíjate a Abraham, el padre de la fe. Lo hemos visto aquí muchos días atrás, muchos domingos, bueno, algunos domingos por lo menos. El padre de la fe, ¿qué contexto tenía? ¿Quién arregló su casa para que la fe viniera? Idolatría pura y desastre social, porque tenía esclavos. Y ahí llega la fe. Igual a cada uno de nosotros. Cuando el Señor dispone, venido el tiempo, y todos nosotros tenemos ese tiempo ahora, que es un tiempo de salvación. Y por eso tenemos un tiempo de reposo. Y un tiempo de reposo y una confianza en el reposo de Dios, eso es lo que te da más ánimo y más energía para moverte. Porque el reposo no es ocio, el reposo no es tumbona, el reposo es trabajo, es energía, es función, es comunidad, es ayuda, es todo aquello que, fíjate tú, glorifica a Dios. ¿Qué cosas, no? Tan sencillas. Pues esas son las que tenemos entre nosotros. Y a ellas, a esta reflexión, que tampoco es nueva totalmente, pero sí, como la estamos haciendo, creo que es válida y fructífera para todos. Pues a eso hemos sido llevados, pues en poco tiempo, por una circunstancia o por otra, y también, lo reitero, por esa
coincidencia que nadie previó de hacer un grupo para estudiar o para leer la institución en la cual, en esa institución o en ese grupo, pues vamos a ver cosas, analizarlas, y eso ha ido surgiendo. No estaba previsto por nadie, nadie puede decir, es que yo planifiqué. No, tú no planificaste nada, se te ocurrió un día hacer eso, y eso ha producido unos efectos. Y así seguimos. Y en ese seguir, pues tenemos esta reflexión, que tiene que ver con la fe, con el día a día de cada uno, pero que te coloca en la propia creación para ver qué hay ahí. Porque cuando la vemos como debe ser, oye, pues tenemos el gran consuelo de saber que incluso antes de la caída, todas las cosas ayudan a bien. Y que luego de la caída, lo que la produjo, esa situación de catástrofe posible, ya no se da. Porque ahora nosotros, y es que eso lo sabemos, y es que lo hemos leído, ahora nosotros no habrá nada que nos separe del amor de Dios. A Adán y Eva hubo una cosa que los separó, su acción de traspasar un límite que Dios, el Creador, le había puesto que no lo traspasara. De tal manera que toda la creación para Adán y Eva no tiene el rango de la promesa de redención que luego se nos da a nosotros. Esto no es un tema menor, porque ahora tenemos el reposo de tal manera que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada creado podrá separarnos del amor de Dios. Es esta la secuencia, y esto es lo que declaramos. Y al declararlo, dije antes, oye, que hay un ruido gordo por ahí. Siga viéndolo siempre. Se han caído los méritos humanos, se ha caído el papado, se han caído las procesiones, se han caído los intermediarios, se han caído las falsas doctrinas de los púlpitos evangélicos, se ha caído todo. Y ellos tienen el ruido de su caída y nosotros el reposo de la fe para trabajar, para servir al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y ahí vamos caminando. ¿Cuántos textos de la Sagrada Escritura podíamos usar hoy? Seguro que a cualquiera le viene a la mente alguno, a este otro, porque hay multitudes. ¿Nos damos cuenta de algo evidente? Que la sencillez de la Escritura, la claridad de la Escritura, muestra un evangelio claro, gozoso, para el que oye las Escrituras con fe, que lo leyó ante Marcos. Escucharon la palabra está, pero no les sirvió, porque no hubo fe, no oyeron la palabra, no la recibieron. Era la palabra que, si no tienes fe, pues te llega, tú la organizas, la arreglas, la dispones y haces con ella lo que quieras, pero no tienes salvación, estás fuera de ella, porque ella o te realiza a ti y está contigo, y eso es solo por la fe que Dios ha establecido, o la palabra no puede ser parte de ti, excepto en las manos de Dios como una palabra de condenación y de juicio. Muchos textos podríamos ir recogiendo. He pensado en la carta a los Efesios, donde se explica la Iglesia, su naturaleza, y ahí tenemos multitud de sitios donde pararnos. Pues vamos a pararnos al final del capítulo 3. Lo leo del tirón y luego seguimos pensando juntos esta materia. Al final del capítulo 3 de la carta a los Efesios, el capítulo 3, versículo 14, en algunas versiones, es curioso, la que yo uso, por ejemplo aquí, pues los capítulos tienen a veces divisiones. Hombre, esas divisiones no estaban
en los documentos, ¿eh? Los documentos, no digo originales, porque eso no se sabe nunca dónde andan, pero los documentos antiguos no tienen ni divisiones, no tienen nada, no tenían ni versículos. Pero bueno, eso se ha ido arreglando y luego tenemos estas maneras editoriales de la palabra de Dios que son útiles sin más. La división en capítulos, en versículos y encima en algunos capítulos divididos también en parágrafos, ¿no? Bueno, pues el último parágrafo del capítulo 3 de la carta a los Efesios empieza en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús Mesías. Discútase la Trinidad como se quiera, pero por aquí anda, ¿eh? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa esto, tú? Y yo he dicho que iba a leer de corrido. Pues no, oye, porque es que te paras. ¿Esto qué significa? ¿Podemos decir tranquilamente que no lo sabemos muy bien? ¿Tenemos intuición de qué significa? Que todo depende de Él, que toda la organización en el cielo y en la tierra es de Él, y ahí todo eso lo firmamos. ¿Pero qué significa? Pues no lo sabemos muy bien. Que ningún joven, que ningún chaval o que ningún viejo se complique, que no pasa nada. Pasamos, no pasa nada. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, pasamos. Tenemos ya una idea, hay una intuición en lo que esto significa. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, no de su gracia, no de su misericordia, de su gloria. Oye, pues esto si se subraya no está mal, ¿eh? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, que la Trinidad está por aquí. Luego se formula de manera rarísima en muchos casos. Eso es otra historia. Mira que si algún domingo se nos ocurre decir, vamos a predicar hoy que hemos sido librados de la Trinidad. Entonces ya no digo yo que nos excomulgan, es que nos liquidan, nos lapidan. Pero también eso habrá que decirlo. Porque hay una falsificación de esa doctrina. Y ya está previsto. En este momento, lo pienso, en algún domingo lo haremos. A lo mejor el que viene. No así, brutalmente. Oye, que yo no quiero nada con la Trinidad. No, sino, a ver, que de eso también hay una falsificación. Y que esa falsificación está ahí. Y de ella nos ha librado el Señor. Aquí está la Trinidad como debe estar. Mira, aquí está el Espíritu por el cual somos fortalecidos. Dios nos va a fortalecer por su Espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo. Para que habite Cristo. Sigo leyendo de un tirón porque si no nos tiramos aquí todo el tiempo y no salimos. Pero mira qué frase, ¿eh? Ser fortalecidos en el hombre interior para que habite Cristo. Por la fe en vuestros corazones. Oye, ¿será esto algo que hace Dios? Pues sí. Fíjate tú. Y este es el evangelio de la salvación que anunciamos. Para que, arraigados y cimentados en amor, oye, pero ¿no te dice la Escritura que este modelo de ser colocado Cristo en el corazón tiene que ver con ese pacto nuevo en el cual el Señor instalará sus leyes en nuestro corazón? Sí, evidentemente, pero no ha instalado en nuestro corazón el código mosaico, sino sus leyes en el sentido más pleno. Y por eso
en vez de hablar de códigos, habla de algo asombroso que todos sabemos, porque la Escritura lo dice claramente. Habla de, fíjate, aquí lo pone, para que arraigados y cimentados en amor, que es ahora la manera de existir del que vive en reposo. Y ese amor se manifiesta en la obediencia a los mandamientos que el Señor ha establecido, pero no a códigos morales que estén por ahí apuntados. Y que seáis así plenamente capaces de comprender con todos los santos, porque esto no es algo de uno o de dos listillos, siempre hay listillos, siempre. Oye, gente que te sabe de todo, que te lo explica todo, que yo no sé para qué el Espíritu Santo se perdió tanto tiempo en tener profetas y tener escrituras. Con un sujeto de esto en cada generación ya sería bastante. Pues para comprender con todos los santos, los esclavos, los libres, los analfabetos, los que están en el reposo de Dios, con todos ellos, esclavas, de todo tipo de situaciones. Pues con todos ellos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hombre, de cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, espero que todos nosotros digamos, esto lo entendemos, pero que no nos pidan una explicación, porque esto es el lenguaje humano de la plenitud, de lo que se puede medir, de la plenitud, pero que eso esté relacionado con Cristo, con el amor, etcétera, yo no sé, excepto que ya entiendo que tengo delante de mí una plenitud, que no es un conocimiento fraccionado, que no es un conocimiento de un poco de serrín, que ya nadie sabe lo que es serrín, ¿no? Un poco de serrín que ha caído ahí. No, es la plenitud. Y esa plenitud está con todos los santos, porque corresponde a la comunidad de los redimidos. Y esa comunidad de los redimidos somos todos, en la cual hay uno que tiene un ministerio, uno que tiene un don, y todos juntos formamos el cuerpo que se edifica mutuamente. Por lo tanto, nuestro conocimiento es un conocimiento colectivo. Es el conocimiento que tienes tú de lo que yo conozco y que tengo yo de lo que tú conoces. Porque ese conocimiento no es de sujetos listillos, sino de la comunidad. Y todo eso para la gloria de Dios. ¿Habrá una iglesia más gloriosa que esa? Pues esa es la iglesia que Cristo ha limpiado con su sangre de todo pueblo, de toda lengua, de toda condición social, y se la ha presentado a sí mismo, sin arrugas, sin mancha, sin nada de qué avergonzarse. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Entiendo esto, mi amigo, pero no me pidas que te lo pinte, porque yo no sé pintar esto. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hombre, ahí puedo yo decirte que es un conocimiento especial, que no es un conocimiento humano. Sí, pero aquí dice esto, y esto es sorprendente. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es que es imposible leer de un tirón, ¿eh? A ver, pastorcillos, teologuillos, jerarquías, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa, tú? A fin de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, es decir, esto tiene que darse y ahora habrá este resultado, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La Trinidad está aquí, la plenitud de Dios. El ruido se aumenta, es que se caen todas las doctrinas y mandamientos de hombres. Y nosotros hemos sido librados de todas esas doctrinas y mandamientos de hombres, que no es poca cosa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, que esto lo entendemos, pero que tampoco nos pida nadie cómo lo dibujamos, porque esto tiene su miga, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el ruido ya es insoportable, Se han caído todas las iglesias, los templos, los ritos, las liturgias, todas las mediaciones. Y nos hemos quedado limpitos, tranquilitos, una comunidad libre, una iglesia celestial, no terrena, que vivimos aquí, claro, pero que nuestro templo, nuestra adoración, no es de liturgia humana, sino del, oye, que te lo dice la Escritura, y ahora eso suena tan normalito, sino del Espíritu. Mis adoradores adorarán en el Espíritu. Tú dices en este templo, tú dices en aquella forma eclesiástica, quédate con ellas. Esta comunidad libre es libre porque el Espíritu, que es libre, vive en nosotros. Y eso tiene que ver, que aquí está la Trinidad, con que ese poder extraordinario, es que estamos hablando de la creación. Ese poder de la creación que se manifiesta en ella, ese poder asombroso que ha creado y dispuesto todo lo que existe en el universo y en el plano más cercano de nuestra existencia humana, glorioso todo, ese poder actúa en nosotros. Fíjate tú. Y en nosotros, ¿quiénes son ese nosotros? Pues nosotros, el más pequeñito o el más viejito. ¿Cuántas veces decimos eso aquí? Pues el poder del Creador sigue actuando y estableciendo todas las cosas para mostrar su gloria en nosotros. Y esa gloria tiene que ver, ya lo hemos visto aquí, con el amor de Cristo, con su fidelidad, con su gloria en nosotros, etc. Y ese poder actúa en nosotros como no podemos ni siquiera calificar, mucho más de lo que podemos entender o pedir. Pues a Él sea gloria en la Iglesia que ya es una realidad, no las iglesias formadas por la mente humana, en la Iglesia, la comunidad redimida, los que hemos sido llamados porque hemos oído el llamamiento y hemos acudido a la fecha y a la hora, como pasaba en las ciudades griegas, para que esas personas que podían estar estuvieran, han oído el llamamiento. Y han obedecido, es decir, están allí. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, dice nuestro Pablo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Oye, pues resulta que ahora tenemos esto aquí, en nuestra pequeña iglesia. Pues esta es la realidad asombrosa de la fe.
ante la cual se caen todas las doctrinas y mandamientos de hombres. Y en esas doctrinas y mandamientos de hombres está una falsa idea de la creación. Ya he dicho y todos sabemos, cualquiera que se meta en las redes habrá gente, bueno, o sea, se escuchará en cualquier púlpito, bueno, no en cualquiera, pero en algunos púlpitos de los que se llaman reformados, de las 5 solas, etcétera. Bueno, que, a ver, hay que ser creacionistas, porque si no eres un evolucionista. Normalmente tampoco te saben muy bien explicar, porque eso es otra, ¿no?, esos procesos de evolución, como está dicho por un filósofo, por un investigador. Hay de todo, Hay gente que se llaman atea o que se pronuncian claramente como ateos y te hablan de la evolución. Otros dicen que no, que ellos son cristianos fidelísimos y te la explican de otra manera. Para unos Dios con la evolución no puede estar, para otros sí. Cada uno que haga lo que quiera. Pero hay otros que te dicen, no, creacionistas. Muy bien, hijo, vale. Cuidado, porque a ver si ahora vas a acusar a alguien de no ser creacionista, que sería el colmo. Bueno, ¿y creacionista de qué manera? En 6 días. 6 días. De 24 horas, tú. ¿Por qué? Porque la palabra que se emplea para día en la creación es la palabra que se emplea para día de 24 horas. Cuidado, hijo, no te pases, no te pases. ¿No eres consciente que eso es una teoría? ¿Que es una teoría sobre la creación? Porque con esa metodología, Padre, lo hemos dicho aquí muchas veces, referido a Dios, sería colocarlo en la significación de padre, porque la palabra que se emplea es esa. La significación de un padre, que lo es porque ha engendrado, porque ha dado a luz su esposa, y es un padre, por eso tiene hijos. No hay una metáfora, no hay una comparación en la palabra, no caes en la cuenta de que Dios tiene que usar palabras que entendamos para explicar su propia trascendencia, y que cuando Él habla de padre o de rey, está hablando de un término que se usa en el lenguaje humano con una significación, pero que cuando se refiere a Dios tiene que ser algo diferente. ¿No es eso normal en la Sagrada Escritura? Pues claro que sí. ¿Y por qué eso que es normal no se puede aplicar ahora a los días de la creación? Que Cristo, o sea, que Dios, creando la Trinidad, pudo hacerlo todo en un instante. Sí, porque poder tiene, pero también ha podido hacerlo como Él ha querido y explicarlo como Él ha querido, ¿o no? Pues fíjate a dónde hemos llegado hoy. La reclamación de que para ser creacionistas tengamos que decir que esos 6 días fueron 6 días de 24 horas, con lo que esto complica a los chavales en los institutos, con sus amigos. ¿Qué necesidad tienen ellos de soportar una doctrina de hombres como si fuera la verdad de Dios? No. ¿Que Dios creó? Sí. ¿Que usó una secuencia? Sí. ¿Que a esa secuencia se le llama días? Sí. ¿Que eso es 24 horas? Teoría. ¿Que eso son 2 millones de años? Teoría. Es decir, nosotros por la fe creemos en la creación con la secuencia que Dios ha dicho. El primer día hizo esto, el segundo día hizo aquello, pero la fe no está vinculada a una doctrina humana que decida que eso es de una manera, porque nosotros no sabemos cómo Dios creó. Solo sabemos, y eso lo confesamos, claro, que creó, y ya lo hemos dicho, no de cualquier manera. Yo siempre aconsejaría a los chavales, cuando discutan en un instituto con alguien de sus amigos, no, porque yo he leído en YouTube
que venimos del mono o que venimos de no sé dónde, porque fíjate, esto está clarísimo, hay una teoría de no sé qué, y te lo ponen todo pintado casi en una pizarra, y con eso se demuestra que nosotros hemos venido aquí a 1.000 millones de años, no sé cuánto, estábamos por ahí, hecho una celulilla, y luego al final, fíjate, aparecemos aquí. No hay que explicar eso. Pero ahora digamos, oye, hay un detalle en la creación, que eso es lo que yo creo, y es que Dios preparó todo. Hizo el universo para que luego el hombre y la mujer estuvieran en su sitio. Eso es lo que yo creo. ¿Tú lo crees? No. Pues ese es el problema. Tú ahora puedes tener la teoría que quieras. Pero si no crees eso, no vamos a discutir. Porque al final estaremos discutiendo sobre una cosa vana. 6 días o 6 millones. ¿Y qué? ¿Tú crees en los 6 días? Pues tú eres un falso apóstol, le podría decir Pablo a los que iban a Corinto, que todos ellos, en el mundo judío, creían esas cosas así, en aquel momento. Los siervos del diablo se visten como ángeles de luz, como creacionistas de 6 días. ¿O es que un creacionista de los 6 días no es un sinvergüenza? Pues lo es, y te declara eso como le puede declararte lo que haga falta. Este es el problema, y de ahí nos ha librado nuestro Dios. Nos ha librado de una falsa doctrina de la creación. Nos ha librado de un falso creacionismo. ¿Y dónde nos ha metido? En un evolucionismo. Anda, hombre, déjate tú. Deja tú las teorías. Porque al final son teorías. Y ya, esto lo hemos dicho aquí muchas veces, oye, que cuidado, en la historia de la cristiandad, cuando se ha defendido durante siglos, también en el inicio de la época de la Reforma hubo esos problemas, en algunos casos, y se había defendido el creacionismo como si fuera idéntico a la teoría de unos sujetos que empiezan con Aristóteles, luego está ahí Ptolomeo, vaya nombre, el hombre se llamaba así, ¿no? Y esa teoría tolemaica era la que se consideraba la validez. O sea que tú no podías discutir esa teoría porque, bueno, no se llamaría teoría, tú estarías discutiendo a Moisés. Bueno, pues luego se sabe que esa teoría es una teoría y que no tiene sentido. Y que hay que destruirla, porque eso es fundamento de una mente que tiene unas ideas. Eso lo aplicó la cristiandad y lo puso como si fuera la creación. Pues de eso nos ha librado el Señor. ¿O no? ¿Y ahora qué? ¿Que nos ha dejado en el vacío? Oye, ¿es vacío decir que Él creó todas las cosas? Una célula en cualquier parte de nosotros con un propósito, y que tantos millones y millones de cositas raras que hay en el mundo, porque cualquiera te dice, oye, nosotros bebemos, esto es muy común ahora, con estas cosas que te dicen para asustarte, nosotros bebemos en el agua y hay no sé cuántos millones de partículas de no sé qué, en el plástico, en no sé dónde. Uy, millones, y eso lo comprueban, y oye, cuando lo comprueban ellos, lo habrán sumado con algún aparatito, millones. Bueno, pues piensa, un puntito de eso, de ese millón que está en un vasito de agua o en una botella de agua, el Señor lo tiene todo controlado. Pero tiras para arriba y está ahí el universo, con unas energías, porque eso te lo dicen también. Oye, las energías que hay en el universo harían que eso explotara como 1.000 millones de bombas atómicas. Si se juntaran, si se cambiaran de sitio. Pues no se cambian, están ahí, organizaditas. Y tú sabes que un elemento con otro, como llegaran a estar a no sé cuánto tiempo, pues explotaría todo. Pues no están. El Señor lo controla todo. Y controla la sociedad y controla a la gente. Oye, ¿esto es poca cosa? No, es una gran cosa. Y fíjate si es gran cosa que hemos liberado a nuestros jóvenes de que tengan que discutir sobre teorías humanas como si fuera la Biblia. Pobrecillos. Porque ganen o pierdan, al final habrán ganado o perdido sobre una teoría humana. Y algo con lo cual ya también concluyo. En la idea de la creación,
Y esto no es un tema menor, va a salir seguro en otras cuestiones, ¿eh? En la idea de la creación, en la teoría de la creación o en la, en fin, predicación sobre la creación, hubo, tomándolo de algunos filósofos diversos, vaya, andaban por ahí, pero hubo en el momento de la aparición de lo que se llamaría el cristianismo, del Nuevo Testamento, de las iglesias, que luego ya en el siglo I, en el siglo II, se extienden y que en esas iglesias pasaban cosas. Eso es muy valioso tenerlo en cuenta, ¿eh? No sabemos mucho porque no hay mucho documento, pero lo que ahí pasaba es muy relevante porque falsificando eso han hecho ahora unas ideas de lo que es la iglesia que le da pie a la iglesia de Roma, pero también a muchas iglesias que no ven la realidad de que todo eso se fue creando con artificios humanos y que la historia de la cristiandad es una historia problemática, porque en muchos casos los defensores del cristianismo no eran más que gente que quería darle al cristianismo un prestigio como tenían otras ideas sociales y no considerarlo como una cosa de viejas y de jóvenes, sino que tenía el prestigio de la filosofía. Y muchos de los apologetas cristianos simplemente procuran que el cristianismo tuviera un relato con categoría filosófica para que los filósofos de la sociedad, los entendidos, los listos, dijeran, oye, el cristianismo, qué bien, me hago cristiano. Y muchos se hicieron cristianos por ese razonamiento. Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Bueno, pero entre esos razonamientos había uno que influyó muchísimo en las comunidades iniciales y que en el Nuevo Testamento, de algún modo, pues también, por ejemplo, en las cartas de Juan se percibe. Eso en cualquier libro o cualquier pastor que se quiera dar de listo te hablará del gnosticismo. El gnosticismo. El gnosticismo es simplemente una palabra que significa conocimiento, vaya, con una G delante y noxi, ¿no? Bueno, pues el gnosticismo de verdad tiene mucha matización, es decir, que había unos que querían una cosa, otros querían otra, pero había una parte de ese movimiento muy chunga que decía que el creador, eran creacionistas, era una especie de demonio, de Dios malévolo que había creado. Porque mira que crear, porque a ver, al final de esto que es, has creado la materia, has creado la naturaleza, pero ¿qué tiene que ver eso con la sabiduría? ¿Qué tiene que ver eso con la esencia espiritual? Fijaos que este lenguaje ya suena, ¿eh? Porque luego en la cristiandad hubo gente que decía, oye, yo me tengo que separar de la materia. Me meto en un convento ahí a rezar y a pensar en las nubes. Y eso provocó mucho error, mucha controversia, y las discusiones sobre la Trinidad tienen ese contexto sin el cual no se pueden entender. Porque el gran problema era cómo Dios se iba a hacer materia, hombre. Y eso fue notable, ¿eh? O sea que los más defensores del creacionismo en algún momento decían que el creador era un diablo, que había fastidiado todo, porque de la creación había que salir, de la materia había que salir, porque el elemento material era un opuesto, era un elemento que estaba allí, iba a decir sustancia, tampoco sé yo si ellos lo decían así, una sustancia, una entidad, que tampoco sé si lo decían ahí, pero para entendernos nosotros, que impide la verdadera existencia que es espiritual o es de conocimiento, intelectiva. Por lo tanto, hay un Dios malévolo que crea la naturaleza, tú, y que crea el cuerpo. Crea el cuerpo. Esto es un fastidio, el cuerpo. Pero al decir esto nos paramos un poco y ya decimos, oye, pues esto nos suena, ¿eh? Porque resulta que el eremita fulano, Antonio el eremita, San Antonio Abad, pero bueno, el eremita, ese era uno de los que te decía que el cuerpo ni tocarlo, literalmente ni tocarlo.
Y no es una broma, por eso ni se lavaba. Oye, tú estás tocando el cuerpo, pero si tú tienes que mirar las cosas etéreas. Y ese se propuso, Emilio, ¿cuántas veces has dicho esto? Muchas, pero hay que seguir diciéndolo. Ese se propuso como modelo de cristiano, de vida cristiana y de santidad. Y lo propuso Atanasio, que fue el gran defensor de la divinidad de Cristo. De este autobús vamos a bajarnos tú. Aquí hay algo raro. Ah, ¿te bajas de la Trinidad? Yo no me bajo de la Trinidad, tampoco me he subido en ella, me he subido en un autobús que están hablando de la Trinidad. Pero yo con este que ha puesto al tal Antonio, el eremita, como el modelo de santidad y que ha escrito una biografía suya, que ha ensuciado la teología cristiana por siglos, con ese yo no me siento, que me bajo tú, o me tiro, pero yo con este no voy a ninguna parte. ¿Es eso así? Pues sí. ¿Por qué? Porque ya habían sacado no la idea total de que el creador era un Dios maligno que creó la naturaleza, sino que de alguna manera, cuidado ahí, al crear la naturaleza y el cuerpo, muy bien, no está la cosa. Y ese gnosticismo, básicamente, era la enseñanza múltiple, que eso lo ves en un sitio, en otro, en las cartas de Juan hay algo de ese rechazo cuando se dice aquel que niega que Cristo ha venido en carne, porque eso era muy típico, la negación de la humanidad de Cristo. Y eso era gravísimo, claro, porque si tú niegas eso, niegas la redención. Bueno, pues esta gente básicamente te decían, a ver, el cuerpo, la materia, pero el cuerpo en concreto es un impedimento para que lo que llamaran ellos espíritu o intelecto, la sabiduría, llegue a su plenitud. Por lo tanto, la sabiduría, el espíritu, tiene que pelear con el cuerpo, porque mira que dónde lo has metido, y el cuerpo es un estorbo prescindible. O sea que del cuerpo se puede prescindir y se debe prescindir. Pues ya está ahí toda la teología del papado sobre la virginidad, sobre el celibato, sobre las reliquias, todo lo que tenga que ver con el cuerpo era un estorbo y se podía prescindir. Y el santo más santo era quien más había prescindido del cuerpo. De ahí la santidad del celibato y otras cosas, porque además el cuerpo en relación con la conjunción hombre-mujer, mujer-hombre, era ya el colmo, porque era la expresión más clara del dominio del cuerpo, que encima no era solo, sino que se fundía hueso de mi hueso, carne de mi carne, que se fundía con otra carnalidad, y por lo tanto ese era el caos. Ahí, si ya solo tienes problemas para liberarte del cuerpo, tú imagínate unido a otro con el cual formas un solo cuerpo. Eso era el caos, ¿eh? Oye, esto tiene su guasa, y su miga. Este es el modelo de santidad que se ha vivido. ¿Tendremos que rechazar las ideas de la creación que producen eso? Porque esta gente creía en la creación, eran creacionistas. Y sacan la conclusión de que el cuerpo es un elemento contrario a la vivificación de la mente. Ahí no hay redención, ahí hay simplemente ejercicio, hay pasos, hay discipulado para que uno individualmente, porque esto nunca era colectivo, se salga de los impedimentos que el cuerpo le ofrece. De ahí estos eremitas y los monjes, etcétera, que se hacían martirio, no comían, se subían en una columna, que eso no es una broma, se subían en una columna, estaban ahí negando el cuerpo, y esos eran los santos, esos eran los modelos. Oye,
Esos son los modelos de una cristiandad creacionista. Por lo tanto, ese creacionismo no lo queremos. Y lo defendían ese creacionismo, No lo queremos. La ortodoxia que manifiesta esa corrupción es una ortodoxia creacionista. Todos nosotros decimos, oye, pues no, porque al final es poner a Dios como el culpable de la situación que uno tenga porque nos ha dado un contexto y un elemento que nos impide ser como Él. Dios te ha dado el cuerpo para fastidiarte. Esa es la teología típica de los que hablan de una santificación que te libera del cuerpo y etcétera, etcétera, ¿no? Concluyo, esto va a salir en otros momentos, pero concluyo, pero ya apunto estas cuestiones y los jóvenes, mira, si es que están alegres, están contentos, los he librado de los 6 días y ahora los he librado de un falso modelo del cuerpo que tiene el asunto su miga, ¿no? Y a los viejos igual, es decir, bueno, es una manera de hablar. Pero fijaos, y concluyo, también, yo no sé cuánto tiempo tardo, es que el reloj está parado, Ah, no, ya se ha puesto, yo es que ni lo miro, pero es que estuvo parado ahí un tiempo, ¿tú? El reloj siempre tenía la misma hora y ahora ya miro, he fallado porque alguien lo ha puesto, le ha puesto las pilas y está funcionando. Pero bueno, más o menos el tiempo es el que llevamos, luego ya nos quedaremos para comer tranquilamente y reposadamente. Pero hay un dato curioso sobre estas cuestiones. No puedo evitar reírme un poco porque cualquier personaje te vale, pero el Jerónimo que era un tipo peculiar, un tío muy sabio, que fue el que tradujo la Biblia al latín, que tradujo la Vulgata y puso en el latín la Sagrada Escritura, porque antes estaba en hebreo y en griego y ya eso no lo entendía la mayoría. Y puso la Biblia en latín para que se pudiera leer. Una cosa encomiable. Con el paso del tiempo luego lo que tenemos es que la Biblia, esa en latín, era la única que se podía leer y las demás no. El colmo, a la Iglesia Católica con eso hizo el colmo, ¿no? Porque una Biblia que era destinada a que la gente pudiera leer la Biblia, la palabra de Dios, en su lengua, luego se convierte en una Biblia que entorpece la posibilidad de que la gente pueda leer el texto en su lengua. Pero bueno, este sujeto, este Jerónimo, él crea una orden, no la orden jerónima, los jerónimos luego vienen en otros siglos, no tienen que ver mucho con él también, son monjes pero de otra manera. Pero este Jerónimo crea allí un monasterio y unos círculos monásticos en Belén, se va a Oriente, ¿no? Y escribe cartas, hay unas cartas de juzgado de guardia, las cartas que este hombre escribía, defendiendo la virginidad, eso es algo asombroso, y que luego eso es lo que da lugar al monacato, al celibato. Y hay una carta, que es la que tenía yo ahora en mi mente, me vino así, hay una carta a una pobre muchacha que creo que tenía 16 años, Santa Eustoquio, o Eustoquia, pero en realidad suena casi como masculino, Eustoquio. Esta muchachita, que eran de una familia rica en Roma, pues recibe cartas de este Jerónimo, están conservadas, y por eso sabemos que este hombre tenía una neurosis, este hombre estaba chavetado total, pero tenía otra cosa que creó, que hizo la traducción de la Biblia y además tiene comentarios a textos de la Biblia, que algunas de las cosas que él dice son verdaderas burradas, pero era creacionista, totalmente. Bueno, pues a esta muchacha, la Eustoquio pues le dice, cuidado con su cuerpo, vamos. Su cuerpo, aquello no, era que no lo pensara siquiera, que no se lo tocara, aquello era que, y que no tuviera contacto con otros cuerpos, pero no contacto sexual, que eso ya ni soñarlo, sino incluso verbal, que no hablara. Y le aconseja que en su casa se quedara en su habitación, era una casa grande,
en Roma eran una familia rica, como si fuera una celda de un monasterio, y que nunca bajara a hablar con los demás. Unas barbaridades, decía este hombre. Pero ahí él le cuenta también algunas de las visiones que él tenía. Y este era uno que, bueno, con las mujeres ni soñarlo, ¿no? El cuerpo había que mantenerlo ahí alejado de los otros cuerpos en general y de la mujer en particular. Ese era su lema. Creacionistas, ese era el lema de este. Bueno, pues una de las cosas que le dice es que él tenía unas visiones tremendas, y por eso sabemos que este hombre estaba un poco ido, ¿no? Soñaba que había unas mujeres guapísimas que venían a él, que le tocaban el cuerpo. Ya digo, una neurosis del libro, y que eso él lo defendía, que el Señor, los ángeles lo defendían a él, que gracias a unos ejercicios se había librado de esos sueños y tal. Pero fijaos en un detalle, esos sueños eran malos. Oye, que te vienen unas mujeres ahí, eso es malísimo, es malísimo. ¿Y si se te aparece la Virgen? Cuando se te aparece la Virgen en un sueño y te dice que eres un gran tipo y que le hagas una ermita en algún sitio, ¿eso es muy bueno? ¿Por qué es eso bueno? Parémonos en esa muestra del desastre en el que se ha caído doctrinalmente. Tú sueñas y sueñas que estás allí en la cueva y, sin embargo, por mucho que estuvieras en la cueva, de día tú controlabas, pero de noche, oye, que te venían las mujeres allí, y guapísimas todas, a verte y a tocarte, ¿no? Y tú allí te defendías, ese era el demonio. Y a Ignacio de Loyola, cuando se le aparece la Virgen en la cueva de Montserrat y le dice que defienda la fe, que defienda su condición, que defienda al papado, ¿eso no es del diablo? ¿Por qué? ¿Dónde se ha caído? ¿En un desastre? ¿En un desastre? ¿Y todo esto de dónde proviene? De una idea falsa de la creación. Toda esta gente eran creacionistas, no eran evolucionistas raros. Y sin embargo, asumen que en la creación hay algo indebido, que es el cuerpo. Porque el cuerpo es un estorbo, es una mediación inadecuada para que el espíritu se alegre y esté por ahí por las nubes. Estos creacionistas destruyen el amor de Dios en la creación, destruyen el reposo de Dios, todo es bueno, destruyen que Dios preparó todas las cosas para nuestro bien, incluido nuestro cuerpo, con todas sus funciones, ¿o no? ¿O no? Si todo es bueno para comer, ¿no va a ser todo bueno en la creación? Pues ese es nuestro creacionismo. Pero con ese creacionismo nos ponemos en contra de tantísimos que durante siglos y en el momento actual, pretendiendo defender a Dios creador, se pelean con el cuerpo. ¿Tú cómo vas a venir a reclamarme ahora justicia si mira la mujer que me has dado? La mujer que me diste, hombre. Y la mujer, el contexto social donde yo estoy. ¿Me vas a reprender porque has dejado por aquí libre al diablo que me habló? ¿Me vas a reprender a mí? Yo no soy culpable. El culpable eres tú, que has creado y has hecho las cosas de manera indebida. ¿Rechazamos eso? Lo rechazamos. ¿Y dónde nos colocamos? Señor, todo lo que ha salido de tu mano es bueno. Nada deseo, hemos cantado, más de lo que en tu amor me das. Y ese es nuestro reposo. Y en ese reposo somos más que vencedores, trabajando al máximo y ahora acudiendo todos a donde está ese reposo significado, en el pan y en el vino.